Hola, soy Anne y con mi compañera Marjorie Baños hemos realizado una revista de artículos sobre el tema de las caídas en la enfermedad de Parkinson, de sus orígenes, de la predicción y de la prevención. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa a consecuencia de la destrucción progresiva de las neuronas encargadas de producir la dopamina en la parte compacta de la sustancia negra. Producen síntomas de dos tipos: los síntomas motores, como la asinesia, la bradicinesia, los síntomas no motores, como la somnolencia, la depresión. Estos dos tipos de síntomas influyen sobre las caídas. Los síntomas motores tienen una influencia más importante. Podemos encontrar la disminución del equilibrio, que se debe también a la contracción sinérgica de los músculos antagonistas. La inestabilidad de la postura. Los pacientes tienen una tendencia a inclinarse hacia adelante y correr detrás del centro de gravedad, lo que favorece las caídas. Al nivel de la marcha, la variabilidad de longitud de los pasos es mayor que en personas no afectadas y aumenta el riesgo de caer. La fuerza muscular en personas sanas es una protección contra las caídas. En los parkinsianos esta fuerza es disminuida. Los estudios en ratos muestran que las cuerdas espinales tienen fibras degeneradas y una apoptosis aumentada. Los síntomas no motores que influyen sobre las caídas son la fatiga, la depresión, la disminución de la atención y la somnolencia excesiva. En efecto, la melatonina tiene un ciclo alterado. Existe también un factor genético que influye sobre las caídas. Los parkinsianos que tienen una mutación al nivel del gen LKK2 tienen una probabilidad más alta de caer. Hay más inestabilidad en este grupo y también más variación de longitud de los pasos, que son, como hemos visto, factores que favorecen las caídas. Para predecir las caídas en los parkinsianos, los científicos han desarrollado varias evaluaciones. La primera, la más importante, es la evaluación de la estabilidad. Hay el Mini-Best Test, que es un test de evaluación completa que mide varios elementos de equilibrio para prever la aparición de caídas. El test de la marcha, que mide la velocidad de los pasos y que es también un buen indicador de las caídas. Y la evaluación de las posturas. Evaluamos de manera visual y con instrumentos la postura del paciente. Los pacientes con posturas muy modificadas caen más que los otros. Para prevenir las caídas, los masajes, por ejemplo, una sesión de 30 minutos de masaje sobre el cuerpo entero durante 3 meses disminuye el dolor, los problemas de locomoción y la rigidez articular. La endurance, un entrenamiento de la locomoción, repetición de pasos, mejora la estabilidad estática y dinámica de los pacientes. Además, estos ejercicios repetitivos incrementan la velocidad de movimiento y el tiempo de reacción a unos estímulos y por lo tanto disminuyen el riesgo de caer. Hay también ejercicios específicos y otras alternativas como el Tai Chi, que ha demostrado su eficiencia en la enfermedad de Parkinson y particularmente disminuido los riesgos de caer. Gracias por su atención.